Ahora sí. ¿Quiere salir usted? No, no. Venga. ¿Cómo es? 3x menos 2y más z 3x menos 2y más z igual a 5. igual a 5. Y otro 2x menos 3y más z igual a menos 4. Primero te piden que añadas una ecuación de modo que, Sea incompatible. para que sea incompatible, me tiene que dar una ecuación que dé 0, 0, 0 igual a un número, ¿vale? Entonces yo puedo poner, por ejemplo, 3x menos 2y más z igual a 6. Y ya es incompatible. ¿Por qué? Porque Es lo igual, mismo no puede ser a la vez 5 y 6. Como explicación que pongo esa, ¿no? Como explicación pone que si restas esta menos esta te da la ecuación 0 igual a menos 1, que es imposible. Es incompatible. Sí, yo tengo la razón. Diga, pero tiene que salir el vídeo. Aquí. La fórmula, ¿no? Y es igual a el partido de prima es al revés. ¿Y qué sería? N igual a 13.000 la velocidad de la luz partido por qué? Por un ¿Por número. esto? Por la V. No, eso es la N. Por un número. Por la velocidad de la luz en el vacío. Esto es la velocidad de la luz en el vacío, esto es la velocidad de la luz en el agua, por ejemplo. Entonces ¿Vale? La V es la velocidad de la luz en el agua. Entonces, si esto es el índice de refracción, ¿qué tiene que averiguar la velocidad? Por ejemplo, por diferencia de la velocidad. No sé. ¿Y cómo sería? He puesto ningún veces, ¿no? Y entonces, Por ejemplo. ¿Cómo es? N igual a C partido V, ¿no? sí. ¿Y qué te da? El índice de La refracción. velocidad de propagación de la luz amarilla en zafiro es decir, 670.455. ¿Qué te dan esto, no? Pues, está viendo la velocidad de la luz y lo que te dan lo divides y te da el índice de refracción. Y al revés, cuando te dan el índice de refracción, Si tenías el índice de refracción que es 1,33 por ejemplo, y pone aquí 300.000 metros, porque voy a poner los metros, partido la velocidad y despeja la velocidad. ¿Cómo? Pues esto pasaría aquí multiplicando y el 1,33 pasaría dividiendo. Ya está. No sé. ¿Qué? F de x sub 0, ¿cuál es? F de 1 en tu casa, ¿no? No daba 1 y menos 1. Pues si lo está haciendo con el 1, habría que sustituir el 1 en la ecuación. Eso es F de x sub 0. Eso es F de x sub 0. ¿Y x sub 0 qué es entonces? El número este con sobre el que está haciendo la tangente, sobre el 1. El 1. Y el otro, Compatible determinado. compatible determinado. Compatible, o sea que tiene una solución nada más. Por ejemplo. ¿Por qué? Porque no resulta de hacer una operación con estas tres, ¿vale? Lo único que tiene que asegurar es que no sea nada que al operar 3 menos 2 x bien, pero de aquí se va. Y otra cosa. Para la inversa, con el adjunto, como se hace, que lo ha explicado, bueno, lo ha recordado, yo no me acuerdo de Venga. eso.